Bienvenidos. La iglesia fue establecida por el mismo Señor Jesucristo para glorificar a Dios. Y una de las formas en las que los verdaderos hijos de Dios le damos la gloria a Dios es a través de la oración. La misma palabra de Dios nos llama a tener una relación personal con Él y por eso conocer lo que verdaderamente es la oración ante los ojos de Dios es vital para todos los que realmente le buscan. El hecho de que el Dios soberano de la creación se ponga a disposición de sus criaturas para escucharlas y para relacionarse con ellas es ya de por sí una gran bendición para nosotros, pero también es una gran manifestación de su misericordia. Ese Dios infinito, inalcanzable, fue quien le dijo al profeta Jeremías: «Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces». Jeremías 33:3. Y al igual que lo hizo con él, la Biblia nos da evidencias de Dios atendiendo y contestando al clamor de miles de hombres y mujeres piadosos que se volvieron a Él para buscarle. Así que podemos asumir que esas palabras dadas al profeta Jeremías también están dirigidas para todos aquellos que tienen una relación personal con Dios como hijos verdaderos a través de su Hijo Jesucristo. Por eso estamos llevando este estudio expositivo de la muy conocida oración de Jesús, el Padre Nuestro. La Biblia nos presenta aquí en Mateo capítulo 6 de los versículos 9 al 13 y también en Lucas capítulo 11 versículos 1 al 13 esta oración que nuestro Señor Jesús nos da como modelo para enseñarnos cuál es la forma correcta en la que debemos dirigirnos a Dios. Todas y cada una de las diferentes partes de esta oración resaltan ante todo la supremacía de Dios y nos comprometen a nosotros con el mismo Dios. Es por eso que el Padre Nuestro no debe ser tomado a la ligera, ni mucho menos debe ser recitado repetitivamente como si se tratara de una oración mágica o una oración milagrosa que conceda nuestros deseos. Por eso estamos estudiando cada una de las características de esta oración a la luz de la palabra de Dios. Hasta aquí ya hemos visto el contexto en el que Jesús nos presenta este modelo de la oración y también hemos visto las tres primeras características de ella. En primer lugar dijimos que Padre Nuestro que estás en los cielos nos habla de la hermosa relación que podemos tener con Dios, si en realidad somos sus hijos. Y ya estuvimos viendo a profundidad que Dios se presenta como Padre en dos aspectos. Uno en su aspecto como creador de todo y en el segundo en un aspecto de intimidad cuando somos salvos a través de Jesucristo. En segundo lugar, santificado sea tu nombre, nos habla de la santidad de Dios y por eso santificamos el nombre de Dios cuando creemos que Él es quien dice ser, como se revela en su palabra, y cuando honramos el nombre de Dios sobre toda burla y sobre todo lo que es profano. Y en tercer lugar, venga tu reino, nos compromete directamente con el señorío de Jesucristo. Pedir a Dios, venga tu reino, es orar para que Jesucristo comience su reino milenial en donde será destronado el diablo de su gobierno actual sobre este mundo, y es proclamar el evangelio de salvación a los hombres para que Jesús reine en sus vidas y en sus corazones. Es destronar de mi vida a cualquiera que esté gobernando sobre mis pensamientos, sobre mis emociones, sobre mis deseos y sobre mi fe. Es destronar de nuestro corazón a todo aquel y todo aquello que gobierna en nuestra vida como nuestro reino, para cederle a Jesucristo la primacía y dejar que Él sea quien gobierne nuestras vidas. Así, la actual existencia del reino de Dios en la tierra es interna en los corazones y en las mentes de aquellos que vienen a Cristo. Leamos entonces las citas de Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13, y pasemos ahora al siguiente aspecto de esta oración. Dice así la palabra de Dios, Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Vamos a pasar entonces a la cuarta parte de este mensaje, y esa es: hágase tu voluntad. Entramos ahora a la tercera de las peticiones dentro de esta oración modelo.
Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. En esta petición y en la petición anterior, venga tu reino, encontramos la esencia del plan perfecto de Dios para la humanidad. Y toda la historia se dirige al inevitable cumplimiento de dicho plan concreto de Dios que hoy vamos a estar viendo. Estas dos peticiones también nos presentan a Dios como supremo y como soberano. Por eso bien podemos decir que esta es una petición bastante misteriosa para todos los hombres, una petición que ha desafiado a todos los más grandes pensadores, filósofos y teólogos. Ha turbado a miles de creyentes y ha sido motivo de escándalo para miles de ateos. Muchas personas se cuestionan cómo la soberanía de Dios puede relacionarse con la petición del hombre para que se haga su voluntad. Si Dios ya es soberano, ¿no se cumplirá inevitablemente la voluntad de Dios por sobre todas las cosas? ¿Pueden acaso nuestras oraciones invalidar o cambiar la voluntad de Dios? ¡Qué tremendo paradigma! Esto es una paradoja para todos nosotros. Este es otro de esos temas que van mucho más allá de nuestra comprensión humana y por eso vamos a abarcar este tema con mucho cuidado a la luz de la palabra de Dios. Sería presuntuoso de mi parte tratar de dar respuesta a todas las preguntas acerca de este tema y más aún en este corto tiempo que tenemos. Por eso vamos a dividir este mensaje de hoy en dos partes y voy a intentar presentar algunos conceptos bíblicos básicos para que podamos definir y para que podamos tener una percepción clara y correcta sobre todo de lo que es la voluntad de Dios y de lo que demanda eso de nosotros los hombres. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Los grandes pensadores y teólogos se han referido a la voluntad de Dios como los decretos y los designios de Dios. Y si por decretos o por designios de Dios entendemos que la voluntad de Dios es el conjunto de todos los acontecimientos de la historia que forman parte de un plan eterno y perfecto de Dios para el universo entero, entonces podemos decir que esta doctrina es buena y bíblicamente correcta. Pero si por decretos de Dios estamos entendiendo que es todo lo que acontece en el mundo porque Dios así lo quiere o porque Él lo ha determinado, entonces estaríamos cayendo en un terrible error que nos llevaría a la herejía. Una pareja que va tranquilamente por la calle cuando de repente son objeto de un brutal ataque de robo y son despojados de lo que traen. Un hombre que muere por causa de una bala perdida o como víctima de un delincuente que está robando un banco. Un pequeño niño que de repente contrae una enfermedad incurable y muere. Un indefenso bebé recién nacido que es abandonado en la calle. Un grupo de personas que mueren en un aparatoso accidente aéreo. O una joven que es violentada por un grupo de hombres malvados cuando ella regresa a su casa. Decir, como siempre se dice después de estas terribles experiencias, es porque Dios así lo quiso, es incurrir en una auténtica blasfemia y una herejía, porque es decir algo acerca de lo que Dios no es y es decir algo acerca de Dios que su propia palabra no nos enseña. Debemos comenzar por definir lo que es la palabra voluntad. ¿Qué significa la voluntad? Nuestro diccionario define esa palabra como la facultad que tienen los seres racionales para gobernar libre y conscientemente en sus actos externos y espirituales. Esto en el caso de Dios se refiere a su gobierno coherente y acorde con su propia naturaleza y sus atributos. Porque Dios no va a hacer algo que no esté de acuerdo con su propia naturaleza y su sabiduría santa, justa, pura y perfecta. A Él podemos atribuirle las mismas palabras dichas por Él a través del apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable o todo lo que es de buen nombre. Todo eso es la voluntad de Dios. Porque así es como lo vemos a lo largo de todo el registro bíblico. Por ejemplo, lo vemos en la creación. Esta fue el resultado de la voluntad de Dios. Lo que existe, existe porque Dios quiso que existiera y todo lo que Él creó, lo creó perfecto.
A medida que Dios fue pronunciando sus palabras creadoras, fueron surgiendo y fueron tomando forma todas las cosas que Él creó. Los cielos, los astros, la tierra, las plantas, los animales y también naturalmente el hombre. En Génesis capítulo 1 vemos que al final de cada cosa creada, el Señor dice de ella que es buena. La luz fue buena, dice el versículo 4. El agua y la tierra fueron buenas, nos dice el versículo 10. El sol y la luna fueron buenos, nos dice el versículo 18. Los seres del mar y las aves de los cielos fueron buenos, nos dice el versículo 21. Los animales de la tierra fueron buenos, versículo 25. Y terminada toda su creación y concluida toda la creación de Dios y la creación del hombre y también de la mujer, Dios culmina diciendo en el versículo 31, y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Y es la única parte de toda la creación donde vemos ese calificativo, bueno en gran manera. Este es un testimonio claro de la sabiduría de Dios y de la bondad de Dios en una obra admirable y perfecta. Pero entonces llegamos nosotros, nacemos en un mundo lleno de maldades, lleno de tragedias, que a muchos les hace dudar de la existencia de este Dios. Si Dios es bueno, ¿por qué permite el mal? ¿Por qué permite el sufrimiento? ¿Es esto acaso la voluntad de Dios? Los misterios de Dios nunca son un argumento en contra de Dios, sino más bien son un argumento a su favor. Me explico. Si Dios existe y permite algún tipo de sufrimiento que nosotros los humanos consideramos que Él habría podido evitar, esto sería un motivo para cuestionar su obrar, su accionar, pero no su existir. Y el obrar de un Dios infinito no puede ser plenamente comprendido por las mentes finitas de los hombres. Si nosotros los humanos comprendiéramos todo lo que el obrar de Dios es, si pudiéramos comprender todo el conocimiento de Dios, entonces Él ya no sería Dios, ya que ¿qué clase de Dios infinito sería ese que puede ser comprendido absolutamente y en su totalidad por una creación suya o por una mente finita? Así que los misterios de Dios son más bien un argumento a favor de Dios que en su contra. La pregunta, si Dios es bueno, ¿por qué permite el sufrimiento? Como dije, no puedo abarcar este tema, pero voy a dar 3 aspectos importantes que nos pueden guiar y será entonces lo que va a constituir básicamente el sermón del día de hoy. En primer lugar, veamos el porqué del sufrimiento. La palabra de Dios declara que los mismos hombres somos responsables de nuestro sufrimiento. Un conductor ebrio que causa la muerte de otros. La traición de una persona con su pareja que lleva a un divorcio y con ello también a el malestar de unos hijos. Y ni qué decir de las guerras, las ambiciones, los abusos de poder y la mezquindad de los hombres que traen la pobreza de otras personas. Todos estos son actos voluntarios del hombre. La palabra de Dios nos dice en Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 8, que no debemos engañarnos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará, eso también segará. El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Tenemos que saber que Dios nos permite ser seres humanos. Él nos permite ser humanos. La libertad es la facultad natural que tiene el hombre para actuar de acuerdo a sus propias decisiones. Y dicha libertad solamente es real cuando el individuo tiene la misma posibilidad de obrar el bien, así como de obrar el mal. Si no somos libres para hacer el mal, entonces tampoco somos libres para hacer el bien. Y si decidimos ser egoístas, deshonestos o infieles, Dios no nos va a detener aunque Él pudiera hacerlo. Y la verdad es que hemos visto que Dios a veces lo hace, pero no siempre es así. Si Dios detuviera todas, absolutamente todas, las infinitas acciones malas de los hombres, entonces no seríamos seres realmente libres y por ende Dios no nos dejaría ser realmente humanos. Si Dios ha dotado a los hombres con libre albedrío, ¿por qué habría de negárselo también a la vez? Cuando Caín quería deshacerse de su hermano Abel, el Señor le dice algo muy interesante a Caín. El Señor le dijo que él podía tomar otra decisión
que le traería bendición. En Génesis capítulo 4, versículos 6 al 7 leemos: Entonces el Señor dijo a Caín: ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, ¿no serás aceptado? Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú puedes dominarlo. Ahí está la respuesta. El hombre fue creado bueno, libre y perfecto, pero decidió hacer mal uso de su libertad desobedeciendo a Dios, y así vino a ser un rebelde contra Dios. Por eso no podemos atribuirle el pecado a Dios. Santiago capítulo 1, versículos 13 al 15 nos dice que cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, es decir, cuando de su propio deseo desordenado es atraído y es seducido. Versículo 15, y entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Aquí debemos ser muy cuidadosos de llegar a atribuirle a Dios ser el causante de los sufrimientos humanos, porque con ello estaríamos justificando el mal uso de nuestra libertad y de nuestra responsabilidad moral. Si el hombre no pudiera tomar sus propias decisiones, entonces los mandamientos de Dios serían inútiles y serían sin sentido, y el castigo de Dios sería un castigo cruel e injusto. El enorme problema de la depravación moral de los hombres es llegar a culpar a Dios por las calamidades que nosotros mismos causamos o porque no nos socorre de estas. Dios no nos debe nada. Somos nosotros quienes le debemos nuestras vidas a Él. Quien cree que Dios es responsable por las tragedias humanas tiene sus pensamientos bastante descarriados de la verdad de Dios. Entonces, en primer lugar, ¿por qué del sufrimiento? El sufrimiento es consecuencia del pecado, y el pecado es una decisión voluntaria que el hombre tomó y que el hombre toma actualmente. En segundo lugar, ¿dónde está Dios en medio del sufrimiento? A diferencia de los dioses falsos de las otras culturas que son fríos y distantes, nosotros los cristianos tenemos un Dios que comparte el dolor con la humanidad herida. Es un Dios que de verdad puede compadecerse de nosotros, nos entiende, se apiada de nosotros y nos ayuda. El Dios vivo y verdadero se hace hombre a través de la persona de Jesucristo, y en Él vemos a un Dios que sufre. Jesucristo experimentó el camino del dolor humano, la pérdida de familiares queridos, el rechazo de los hombres. Jesucristo experimentó el sufrimiento del justo juicio de Dios sobre los pecadores y la muerte. Así que Dios sabe lo que significa sufrir y por ende sabe lo que nosotros sufrimos. Y a través de Cristo tenemos un Dios que sufre con nosotros. ¿Dónde está Dios en nuestro sufrimiento? Él está ahí, sufriendo con nosotros. Él se está identificando con nosotros en medio del dolor, y Él precisamente lo puede hacer porque Él mismo ha experimentado el sufrimiento. Y porque Él ha experimentado ese sufrimiento es que nos puede entender y nos puede comprender. Y porque ha salido victorioso del sufrimiento y ha resucitado, es que Él puede darnos consuelo y esperanza. En tercer lugar, ¿qué hace entonces Dios para aliviar el sufrimiento? Puede que Dios no nos dé todas las respuestas a nuestras preguntas acerca del sufrimiento, pero Él sí nos brinda las suficientes respuestas satisfactorias para hallar esperanza en medio del sufrimiento. Cuando alguien sufre en el mundo, es común ver cómo muchos de nosotros solamente empatizamos con ellos. Es decir, nos dolemos, nos entristecemos y podemos llegar hasta llorar con ellos de sus tragedias, pero no hacemos nada para ayudarles o para sacarles de su sufrimiento. Algunas veces porque pudiendo hacerlo, no lo hacemos, y otras veces porque estamos definitivamente imposibilitados para hacerlo. No podemos hacer nada por otras personas. Pero Dios en ese caso no empatiza. Dios es diferente. Dios desea consolarnos y porque Él ha sufrido puede consolarnos en medio de nuestro sufrimiento. En el sufrimiento humano, Dios no se limita simplemente a empatizar, simplemente a sufrir con nosotros, simplemente a dolerse con nosotros, sino que Dios va mucho más allá. Dios actúa
para acabar con la raíz del sufrimiento de los hombres. Dios se hace hombre y desciende hasta nuestro mundo para acabar con la fuente del sufrimiento, para acabar con el pecado. Solamente Él puede librarnos del pecado, de la condenación del pecado, del dolor del pecado y del sufrimiento que trae el pecado. El Señor venció todas las áreas del pecado. En el desierto, el Señor venció la tentación. En la cruz, el Señor venció el pecado porque fue hecha la justicia de Dios en Él. Y en su resurrección, el Señor venció la muerte que trae el pecado. Él venció todas esas cosas y esa es la razón de nuestra consolación y de nuestra esperanza. Que así como Él venció todas esas cosas, todos aquellos que crean en Él de corazón y que reconozcan su necesidad de Él, su hambre de Él, hallen el consuelo, el descanso y una vida nueva y eterna libre de toda clase de sufrimiento. Dios en su palabra nos promete que Él enjuagará toda lágrima de los ojos y ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor o lamento, ni dolor, porque las primeras cosas habrán dejado de existir. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Comprender y aceptar estas verdades por la fe fue lo que llevó a personas como Pablo de Tarso, un hombre experimentado en quebranto. Lo llevó a decir en Romanos 8:18, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Ese es el Dios en el que podemos hallar consuelo y esperanza. Cuando tenemos la seguridad de la salvación eterna y la paz que sobrepasa todo entendimiento de que al final de nuestra vida terrenal nosotros vamos a estar en completa paz y armonía y alegría con el Señor, entonces vamos a darnos cuenta que no importa lo que suframos en este corto tiempo de vida terrenal, nosotros somos victoriosos en Él. Esa es la razón por la cual un verdadero hijo de Dios, una persona que ha entregado su vida a Dios, puede recibir con gozo y con alegría una enfermedad mortal, una catástrofe o la pérdida de un ser querido que sabe que va a estar también en la presencia del Señor. Por eso el apóstol Pablo dice que no debemos arruinarnos y amargarnos y sufrir como aquellos que no tienen esperanza de lo que va a pasar después de la muerte. El verdadero Hijo de Dios sabe dónde está su vida. No es la voluntad de Dios que el hombre sufra, pero el sufrimiento llegó con el pecado. Y cuando el pecado se introdujo en el mundo y trajo la ruina moral del hombre y de la tierra, Dios actuó de inmediato con su plan redentor. Pero atención, no fue que esto tomara por sorpresa a Dios. Dios ya sabía que iba a pasar. Y ya sabía que iba a pasar y desde antes de la creación del mundo, Él ya tenía su plan de redención. Desde el mismo instante en que entró el pecado en el mundo, Dios manifestó su voluntad de reparar ese estado de perdición y de depravación total del hombre y su voluntad de hacer una nueva creación de esa primera creación arruinada por el pecado. Esto es claro en la carta de Pablo a los Efesios, donde él nos muestra la magnificencia de esa voluntad redentora de Dios, cuando nos dice en Efesios capítulo 1, versículos 4 al 10, que Dios nos escogió en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esa fue la voluntad de Dios. La voluntad de Dios fue que el hombre hallara salvación. Y Pablo continúa diciéndonos que todo esto es para la alabanza de la gloria de su gracia a través de su amado Hijo Jesucristo, por quien tenemos el perdón de pecados. Y nos dice que nos dio a conocer, y atención con esto, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, versículo 9. El cual, versículo 10, nos dice que es el de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ahí está el misterio. Esta es la gloria de Dios. Reunir todas las cosas en su Hijo, en Jesucristo. Recapitularlas, restaurarlas, recrear todo en Él, poniendo a Cristo como cabeza de una nueva humanidad, de una nueva creación. Ese es el propósito de Dios y por esa razón es que Dios permite que todo suceda. Dios lo hace así, ese es su propósito y es lo que se pone de manifiesto como su voluntad.
Cuando Jesús inició su ministerio, sus enseñanzas, sus obras milagrosas, fueron solamente una manifestación de que el reino de Dios había llegado con él y eran una manifestación de lo que es la voluntad de Dios. A los marginados los llamó y los hizo sus discípulos. A los hambrientos los sació con pan y con peces. A los ciegos les devolvió la vista. A los cojos les hizo caminar. A los leprosos los limpió de su inmundicia. A las mujeres atribuladas les da su paz y les da su consuelo. Al joven que había muerto lo resucita y lo devuelve vivo a su madre. A los endemoniados los libra de la esclavitud de estos. A todas las mujeres y a todos los hombres pecadores arrepentidos, el Señor les dice: tus pecados te son perdonados. Vete y no peques más. Solo Jesús es quien puede restaurar a los hombres y puede restaurar la creación que es afectada también por el pecado. La obra redentora es la expresión más clara y más profunda de lo que es la voluntad de Dios. En Ezequiel 18:23 Dios nos dice: ¿quiero yo la muerte del impío? ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Más adelante, nuevamente en Ezequiel 33:11 declara el Señor: diles, vivo yo, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué habéis de morir? Si Dios no quiere la muerte del impío, si Dios no quiere que el hombre se pierda eternamente, entonces podemos decir con toda seguridad que Dios no quiere la enfermedad, que Dios no quiere el dolor, que Dios no quiere la muerte, que Dios no quiere el machismo de los hombres, que Dios no quiere el maltrato de las mujeres, que Dios no quiere el abandono de los niños, que Dios no quiere la destrucción de los hogares, que Dios no quiere ninguno de los males que azotan a la humanidad. Todo esto no es la voluntad de Dios, porque todo esto no entraba dentro de su plan original cuando Él hizo la creación, sino que fue el resultado de la caída moral, espiritual y física del hombre cuando Él voluntariamente y deliberadamente se rebeló contra Dios. Y hasta el día de hoy, el hombre aún continúa persistiendo en su actitud de repudio hacia Dios, de forma abierta o de forma encubierta. Y por eso recibe el fruto de sus actos que también afectan, infortunadamente, a otros hombres. Y Dios no solo trae una solución radical y definitiva para nuestro pecado, sino que además, mientras que llega ese tiempo para la consumación del pecado, Él actúa sobre el sufrimiento de los hombres para el bien de sus mismos propósitos. Dios no quiere que los hombres cometan actos viles y malvados, como el que cometieron aquellos 11 hijos de Jacob, al deshacerse con odio y con desprecio de su pequeño hermano José y que engañaron a su padre haciendo pasar a su hermano por muerto. Al final de esa triste historia, las palabras de José nos dicen mucho de la voluntad de Dios y de cómo Él obra soberanamente aún sobre los actos viles de los hombres. En Génesis capítulo 50, versículo 20, vemos a José como nos dice: es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien, para hacer lo que vemos hoy y para mantener en vida a mucho pueblo. Puede que los hombres no sepamos ni entendamos cómo, frente al mal que nos rodea, Él encamina todas las cosas para bien. Pero Dios lo hace. Esto lo vemos a lo largo de todas las escrituras en la historia de la redención y es esto lo que nos trae gran consuelo y regocijo. Así como Dios ha tenido trazado desde la eternidad un plan perfecto para la vida de aquellos personajes de las escrituras que acreditaron en Dios y que se humillaron ante Él, reconociéndolo como el único Dios vivo y verdadero. Hombres como Noé, Abraham, José, Moisés, David, Juan el Bautista o Pablo, y mujeres como Sara, como Rahab, como Ruth, como Esther, María, Ana o Lidia. Y ese plan de Dios se ha cumplido perfectamente en ellos. Así podemos nosotros también pensar: qué privilegio saber que mi vida puede ser y debe ser la ejecución de un plan perfecto de Dios que Él trazó muchísimo antes de que yo naciera. Pero también qué gran responsabilidad. Qué gran responsabilidad. Porque como hijos de Dios, salvos por la fe en la obra redentora de Cristo en la cruz,
Tenemos el deber de buscar esa voluntad de Dios cada día y de seguirla. Es claro para el creyente que ya sabiendo cuál es el plan de Dios, cuál es la voluntad definitiva de Dios, nosotros vivamos en esa armonía y en esa tranquilidad de lo que va a ser Dios al final de toda esta vida y de lo que va a ser con el sufrimiento. Pero no obstante, en nuestro curso de la historia, en nuestro curso en esta vida en la tierra, tenemos la responsabilidad de buscar diariamente cuál es la voluntad de Dios para nosotros. ¿Y cómo conocemos esa voluntad? ¿Cómo llegamos a conocer esa voluntad diaria de Dios para nosotros? Pues bien, los aspectos de la voluntad de Dios están claramente revelados en su palabra. Muchos aspectos de la voluntad de Dios conciernen a nuestra conducta y por eso esa voluntad de Dios se expresa en normas morales y de justicia que deben orientar nuestros actos humanos. Sus mandamientos no cambian, son válidos para todo tiempo y no nos han sido dados para perjudicarnos o para fastidiarnos, sino por el contrario, han sido dados para dignificarnos, para protegernos y para alegrarnos. La única manera de poder conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas es a través de una relación diaria y personal con Él. El Señor es eternamente fiel y siempre nos revela su voluntad a través de su palabra, pero también lo hace a través de su Espíritu Santo que obra en esa palabra. El Espíritu Santo que fue quien inspiró esa palabra en otros hombres. El Señor es fiel para hablarnos también a través de nuestros padres, con los consejos que ellos nos dan porque ellos conocen el transcurso de la vida. Dios también lo hace a través de pastores, de maestros, de líderes que tienen temor de la palabra de Dios y que conocen la palabra de Dios. Él nos habla a través de nuestros líderes. Y también lo hace a través de otros hermanos en la fe. Otras personas que también estudian la palabra de Dios, que han pasado por circunstancias iguales o parecidas a las nuestras, que han afrontado esas circunstancias y que nos pueden aconsejar de qué manera pueden salir victoriosos de ellas. Y las circunstancias también nos muestran la voluntad de Dios. En muchas ocasiones, sencillamente Dios nos muestra con claridad a través de las circunstancias que algo no es su voluntad. Lo hace a través de nuestras conciencias y de nuestra intranquilidad, cuando sabemos que hay algo que no encaja, que no va bien y que nos incomoda y que no tenemos seguridad de esa decisión que vamos a tomar. Es un llamado de atención, es una alerta que Dios nos ha dado a través de la conciencia y a través del Espíritu para atender a lo que sí es la voluntad de Dios. El problema para nosotros es que no escuchamos a Dios. Él aún sigue hablando. Y tristemente los hombres son como el mismo pueblo de Israel que le pide al profeta Jeremías: profeta, ve tú y pide a Dios qué es lo que debemos hacer. Y ya cansado de la actitud desleal de Israel, de la actitud idólatra de Israel con Dios, Jeremías le responde decepcionado: ¿para qué? ¿Para qué si al final ustedes van a hacer solo lo que les plazca? Y hoy no es diferente. Cuando Dios nos habla a través de otros que nos aman y nos aconsejan bien y finalmente anteponemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios diciendo: haré las cosas así y que sea lo que Dios quiera. ¡Qué enorme soberbia! ¡Qué blasfemia! Con estas palabras estamos diciendo: Dios, tus planes no me gustan. Así que mejor los cambias y te acomodas a mi voluntad y me bendices. Y luego, al ver las consecuencias desastrosas de esos actos, de esas malas decisiones, acudir a decir: es que Dios lo quiso así. Es una herejía, es una herejía. Cuando oramos: Padre nuestro, hágase tu voluntad, estamos orando para que la voluntad de Dios se convierta en nuestra propia voluntad. Y esto solamente se vuelve posible cuando nosotros somos transformados por Dios a través de su palabra y cuando nuestra propia voluntad es abandonada en las manos poderosas del Espíritu Santo. Pablo lo dice en Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis ¿qué cosa? Cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. No hay otra manera de entender la voluntad o de conocer la voluntad de Dios.
La única manera en la que nuestros pensamientos y los deseos de nuestro corazón van a ser diferentes y van a estar en acorde armonía con la voluntad de Dios es solamente siendo verdaderos hijos de Dios y dedicando nuestro tiempo a conocer y a estudiar la palabra de Dios para conocerlo a Él y conocer cuál es su voluntad. Es claro que no podemos abarcar en nuestras mentes finitas todo el conocimiento de Dios, todo el concepto de Dios. Pero conforme caminemos diariamente con el Señor y hagamos de las Escrituras nuestra delicia, iremos conociendo cuál será la voluntad de Dios para nuestras vidas y para las circunstancias que se nos presentan. No es la voluntad de Dios que la gente muera, y por eso Él se hizo hombre y vino a nuestro mundo para destruir la muerte. Y por eso la Biblia nos dice en 1 Corintios 15:55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. No es la voluntad de Dios que la gente vaya al infierno, y por eso Dios se hizo hombre y vino a nuestro mundo para llevar sobre sí mismo el pecado y el castigo por el pecado de los hombres, a fin de cumplir con la justicia de Dios y otorgar a los hombres el perdón que ellos necesitan, para que no sean condenados al infierno. Y por eso en Ezequiel 18:23 leemos que el Señor nos dice, ¿quiero yo la muerte del impío? ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? ¿No vivirás si te apartares de tu idolatría? ¿No vivirás si te apartares de tu concepto personal de lo que soy yo y me buscares en la palabra? ¿No vivirás si vienes solamente al único medio de salvación que he dado a través de Jesucristo? Y luego en Ezequiel 33:11 declara el Señor Dios, tan cierto como vivo yo, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y viva. Volveos de vuestros malos caminos, volveos de vuestra inmundicia, volveos de vuestros pecados. Si el hombre por lo menos me amare a mí como aman sus caminos, si ellos se volviesen y me buscasen, yo abriría los cielos y derramaría bendición sobre ellos. ¿Por qué habéis de morir? Y es muy trágico escuchar cómo los hombres se dicen unos a otros, que el Señor cumpla los deseos de tu corazón, cuando estos hombres tienen un corazón todavía duro, repelente a la palabra de Dios, un corazón que solamente piensa en hacer su voluntad y sus caprichos. La voluntad de Dios es la salvación de los hombres y por eso ahora Dios manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan de sus pecados y que crean el Evangelio. Esas fueron las palabras del mismo Señor Jesucristo en Marcos 1:15. Y ese es el evangelio que predicó el apóstol Pedro en Hechos 17:30. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué habéis de morir? Yo espero, mis amados hermanos y mis queridos amigos, que esta primera parte nos haga reflexionar en cuanto a nuestras palabras, en cuanto a las palabras que nosotros estamos diciendo, y pidamos al Señor para que realmente Él cambie nuestra manera de pensar. Pidámosle al Señor para que su voluntad se vuelva mi voluntad, no para que Él se acomode a mi voluntad. Los hombres siempre están buscando que se cumplan sus deseos, su voluntad, sus caprichos, sus proyectos. Y cuando oran y cuando piden la bendición de pastores, están pidiendo que Dios les ponga un sello de aprobación a esos caprichos, a esos deseos y a esa voluntad de los hombres. Debemos orar para que el Señor cambie nuestra voluntad. Cuando oramos, Padre nuestro que estás en los cielos, hágase tu voluntad, estamos diciendo, Señor, así como he rendido los reinos de mi vida a ti, a Jesucristo, para que seas tú quien reina en mi vida y en mi corazón, de la misma manera, Señor, rindo a ti mi voluntad, para que sea tu voluntad la que reine en mi corazón y así yo pueda tener peticiones de oración que vayan acordes con tus principios, con tu naturaleza y con tus atributos. Que esta primera parte nos haga reflexionar en esas palabras del Señor. Amén.